0.75%, era esperado por el mercado, pero reconoce que hay un deterioro en el balance de riesgos e incluso dice que el objetivo de 3% podría retrasarse, ¿no? El cumplimiento de esta meta. Claro, Víctor, no quiero sonar presumido. En el equipo de análisis económico del Grupo Financiero Banorte teníamos anticipamos esta alza de tasas desde ya algunos meses, justamente porque veíamos que la inflación, a pesar de que sí la vemos convergiendo a niveles cercanos al 4% a fin de año, sí veíamos dos pequeñas jorobas intermedias que iban a hacer que la convergencia fuera un poco más lenta. La primera joroba tenía que ver con los precios de las gasolinas y el tipo de cambio, ¿no? El efecto multiplicado de los dos pues hacen que tenga esa joroba la inflación, que ya la estamos empezando a ver. Y la segunda probablemente en septiembre, pero eso tiene más que ver con el tema de que el año pasado, por los sismos, el gobierno de la Ciudad de México dejó de cobrar el transporte público y otras cosas. Entonces, eso lo veíamos venir y yo creo que es una acción muy responsable del Banco de México, sobre todo a la luz de lo que está ocurriendo en otros mercados emergentes. Además, fue una decisión unánime, Gabriel. Todos en la Junta de Gobierno votaron por subir la tasa a 25 puntos base, todos halcones. Exacto, todos halcones y dejando la puerta abierta, Víctor, para más alzas, como tú más o menos comentabas, hacia adelante en caso de que el tipo de cambio se siga deteriorando de manera significativa, aunque siempre pues ponen al final del comunicado pues los factores que más van a poner atención la Junta de Gobierno para saber si decide subir más la tasa o no, y los dejaron igual que la vez pasada. En primer lugar, el tema de la evolución del tipo de cambio y las expectativas de inflación. En segundo lugar, la postura monetaria relativa entre México y Estados Unidos. O sea, todavía ese enfoque con la Reserva Federal. No ha habido tal deslinde, ¿no? El deslinde que vimos hace algunos meses pues fue un deslinde débil. Y el tercer punto, la evolución de la holgura de la economía mexicana. En tu opinión, cuál es la señal que envía Banxico al mercado? ¿Le preocupan, sobre estos elementos que estás mencionando, le preocupa más la volatilidad del tipo de cambio y sus efectos o los efectos potenciales que pueda tener en la inflación? Sin duda, yo creo que es la señal clara y en ese sentido por eso yo creo que deja la puerta abierta para más alzas de tasas de interés. Ahora, en ese sentido, la verdad es que nosotros todavía no tenemos elementos para, así como anticipamos esta alza de tasas, la verdad es que no estamos anticipando mayores alzas de tasa de interés. El Banco de México ha reaccionado mucho más agresivamente que la Reserva Federal desde diciembre de 2015. Entonces, la verdad es que no vemos por el momento eso. Lo que sí, Víctor, nosotros teníamos pensado que en la segunda mitad del año podría haber algunos recortes de tasa de interés de parte del Banco de México, dependiendo de cómo se comportaban ciertos factores. La verdad es que con esto abandonamos eso y ya pensamos que la tasa se quedará al menos en 7.75 de aquí a fin de año. Es justo lo que iba a comentar contigo, porque en la encuesta de Citibanamex que salió ayer, el mercado está anticipaba que subía la tasa a 7.75 y así se mantenía ya el resto del año. O sea, aquí la conclusión es que nos olvidamos de recortes en la tasa, ¿no? De recortes ni hablamos. De eso ya no hablamos. Entonces, en esta reunión, este anuncio de Banxico, no ofrecen una orientación muy relevante de los próximos pasos que pueda dar, ¿no? Digamos que mantiene abierta la puerta a un aumento más. Pues, claro, pues mira, la inflación, a pesar de estas jorobas que mencionamos, ¿no? Mucho por el tema del precio de los combustibles y el tipo de cambio, y la otra por el tema de los sismos, ¿no? Del año pasado, pues realmente son cosas que son transitoriamente, van a hacer que la inflación converja, se tarde un poquito más en la convergencia al 3%, pero la verdad es que no vemos como algo muy significativo y además, pues ya llevamos 475 puntos base de alzas aquí en México versus pues otros lugares. Desde el 3% cuando empezó el ciclo de alza. Exactamente. ¿No? Entonces, en ese sentido yo creo que ya no hay mucho espacio realmente o ganas, intención de estar subiendo tasas hacia adelante. Sería más por un tema de que realmente se deterioran mucho las expectativas. El peso había descontado este incremento, ¿no?, de la tasa de Banxico. La duda es qué va a pasar con el tipo de cambio en un entorno de mucha incertidumbre, ¿no? Como dices, hay muchos temas que no están resueltos y que siguen generando volatilidad. Claro, ahora nosotros lo hemos dicho desde hace tiempo, la verdad es que pensamos que después de la elección, siempre y cuando no haya conflicto postelectoral, que no lo estamos previendo, pues va a haber un rally en el tipo de cambio en los mercados en México y pues eso va a quitarle mucha de la presión que ha estado viviendo la Junta de Gobierno del Banco de México en las últimas semanas. Bien, ahora sí ya nos escucha Carlos González Tavares. Hola, Carlos, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Víctor?